podemos salirnos del tema del día, que es la designación por decreto de Lijo y García Mansilla como miembros de la Corte de la Nación. Bueno, en este punto quiero cortar con tanta dulzura, ¿no? Hay una cadena informativa de copiar y pegar en todo el país en donde todos dicen lo mismo y se pone mucho el acento en los procedimientos para la elección de los jueces. Por ejemplo, la crítica está centrada en el 90% del análisis periodístico o de la repetición que hace un medio de lo que dice el otro, lo que dice el otro, lo que ya dijo el otro, en torno a la elección del decreto para ponerlos en funciones. ¿Qué es complicado? Es complicado, está bien, sí, está mal por decreto, pero también es cierto lo que dijo Patricia Bullrich, y me hago cargo de darle la razón a Patricia Bullrich. Bullrich dijo que el Senado se durmió en los laureles cuando tenía que designarlo. Allí hay culpas compartidas. Y les voy a decir que el principal problema de la designación de los jueces no es el decreto, son los jueces. Y fundamentalmente uno de ellos, Lijo, que es impresentable, para decirlo concretamente, sin vueltas. Pero vamos a lo otro. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? El Senado se durmió. ¿Qué pasaba en el Senado? Y que el kirchnerismo no puede votar en contra del Lijo. Entonces prefirió no participar. Prefirió dormir todo esto. Porque tiene una gran coincidencia con Milei, que es necesitar al Lijo en la Corte. Fíjense ustedes, porque a lo mejor no lo recuerdan, no se enteraron, no se los dijeron, o simplemente se olvidaron, de que la senadora nacional y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, fue la que firmó y avaló el despacho para que el Lijo vaya a la Corte. Y no hay más kirchnerista que ella. También hay que decir que el presidente Milei ha tenido su momento más kirchnerista de su gobierno, con la elección del Lijo. Nunca dio una explicación y cuando las dio, trastabilló. No estaba bien informado. Le han dicho que tiene que ser Lijo y lo puso al Lijo. Pero cuando tiene que defenderlo, no sabe cómo defenderlo. Les voy a decir que no es el único presidente que designó por decretos a miembros de la Corte. Los medios están diciendo, Macri lo hizo, con Rosenkrantz y el otro juez también. Bueno, no es mentira. Pero en la historia, miren, en 1853 se aprueba la Constitución de la República Argentina sobre las bases que escribió Juan Bautista Alberdi. El presidente Justo José de Urquiza tuvo que armar la primera corte y lo hizo por decreto. Los designa en comisión hasta que el Senado los apruebe, como ahora. Digamos, el presidente toma la decisión porque es el presidente el que tiene que elegir a los miembros de la Corte. La elección, bueno, es otro tema. Lo del Lijo es horrible. Pero Urquiza le tocó elegir. ¿Y saben quién fue el que avaló constitucionalmente que se pueda hacer por decreto? Un mendocino, Martín Zapata. Lo conocerán por el colegio, porque poco de historia sabemos también, ¿no?, sobre Martín Zapata. Pero fue miembro de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, designado por Justo José de Urquiza, junto con Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña y Baldomero García. Martín Zapata, el mendocino, fue el que avaló aquella designación. A ver, Urquiza no fue la única vez en 1854. Hizo lo mismo en el 55, en el 56, en el 57 y en el 59 por decreto presidencial. También lo hizo Salvador María del Carril, que ejerció la presidencia en el 55, temporariamente. Lo hizo Bartolomé Mitre en 1863. Domingo Faustino Sarmiento designó por decreto miembros en la Corte en 1873. Nicolás Avellaneda lo hizo en 1878. Miguel Juárez Celman en 1890. Carlos Pellegrini en el 92. Julio Argentino Roca lo hizo 4 veces. En 1900, en 1902, en 1903 y en 1904. 4 años seguidos designó ministro de la Corte por decreto. Lo hizo Manuel Quintana en 1905. Lo hizo Figueroa Alcorta, José Figueroa Alcorta, en 1906, 1907 y 1910. Lo hizo Roque Sáenz Peña en 1911. Atención, radicales. Lo hizo Hipólito Yrigoyen en 1917 y 1920. Y también Marcelo Torcuato de Alvear en el 23, en el 24 y en el 25, designando miembro de la Corte por decreto. Repito, por si recién se meten en la transmisión. Agustín Pedro Justo lo hizo en 1936. Juan Domingo Perón en el 49, en el 53 y en el 54. José María Guido, que fue un presidente interino en el 62. Isabelita María Estela Martínez de Perón en el 74 y en el 75. Raúl Alfonsín designó ministros de la Corte por decreto en el 83 y el 84.
Carlos Menem en el 89 y el 90 y Macri en el 2015. Es decir, el de Macri, del que todos hablan, no es el único caso. Muchos presidentes a lo largo de la historia lo han designado por decreto y está bien que lo designe por decreto. Está mal el procedimiento. Lo correcto sería que el Senado acompañe esto. Pero ¿qué pasa? Lo va a acompañar después, porque antes no quiso. El Senado, señoras y señores, voy a apelar a mi conocimiento del idioma galo en francés, no movió el culo para ver los expedientes después que se cumplieron todas las audiencias públicas, se los acusó, se defendieron, y ahí están. Lijo y García Mansilla estaban en el aire, y el país necesita una corte activa. Vuelvo a lo primero. La elección del Lijo como ministro de la Corte es lo peor que le puede haber pasado a la Argentina en este momento. Es el no juez, es el no ejemplo de lo que queremos para el funcionamiento de la justicia. El hombre que manipulaba los resultados de los fallos, que durmió expedientes, que los cajoneó, que acompañó la corrupción al no darle resolución a las denuncias. Ese es Lijo. Es un juez que no nos merecemos. Cuando peleamos por más república, se cambió el gobierno, vino Milei y ¿qué hace? Nos trajo el pasado y lo sentó en la Suprema Corte.